Muy buenas tardes, somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Como parte del temario que comprende la asignatura Métodos Numéricos, impartida por el profesor maestro en Ciencias Hipólito Ruiz Martínez, les presentaremos este video tutorial para la interpolación polinomial a través del polinomio de Lagrange y Newton. Los integrantes del equipo 7: Catarina Juárez María Abigail, Liz Rugerio Natalia Estefanía. y servidora Lujano Rivera Jessica Lisbeth. Comencemos. Objetivos de este video tutorial es que el espectador logre interpolar polinomios a partir del polinomio de Lagrange y Newton, fortaleciendo así los temas que conlleva la asignatura de métodos numéricos. Ok, bueno, antes de adentrarnos en el tema de que nos corresponde, que son los métodos de interpolación polinomial, me gustaría que primero conociéramos el concepto de qué es interpolación. Ok, la interpolación es un método que nos ayuda a resolver problemas para hallar la expresión analítica de una función g de x que sirva para aproximar a otra función f de x para x en algún intervalo cerrado de a y b. De igual manera, se conoce como un cierto número de puntos obtenidos por muestreo o a partir de un experimento dado en el que se pretende encontrar un polinomio que pase por todos los puntos que conforman en la gráfica. Pasaremos al polinomio de Lagrange como primer método que nos corresponde. Para esto vamos a hablar un poco del polinomio de Lagrange teóricamente o introductoriamente. El polinomio de Lagrange es llamado así en honor a Joseph Louis de Lagrange y es una forma de presentar el polinomio que interpola respecto a un conjunto número de puntos dados. En este caso vamos a partir de una función desconocida f de x, el cual vamos a asumir que el polinomio es de primer grado, es decir, gráficamente vamos a obtener una línea recta, en el cual se escribe de la siguiente manera: p de x o f de x es igual a subíndice 0 por x menos x1 más a subíndice 1 por x menos x0, donde x1 y x0 son los argumentos de los puntos conocidos de x0 evaluada en la función con respecto a x0 en un intervalo cerrado y x1 de la función evaluada con respecto a x1 en un intervalo cerrado, mientras que a subíndice 0 y a subíndice 1 son coeficientes que tendremos que determinar en cada problema. Para determinar a subíndice 0 es igual a la función evaluada con respecto a x0 entre x0 menos x1, recordando que x0 y x1 son los argumentos que se nos dan en los puntos conocidos, y para a subíndice 1 tenemos que es igual a la función evaluada con respecto a x1 entre x1 menos x0. Aquí algo que debemos de tomar en cuenta es que el denominador nunca se nos puede indeterminar. ¿Por qué? Porque ahí presentaríamos ya problemas para poder obtener el polinomio. Y de igual manera ahorita posteriormente veremos que ningún punto se nos llega a indeterminar en el que estemos x1 menos x1 o x0 menos x0. ¿Por qué? Porque eso nos llevaría a una indeterminación. Ahora recordaremos la función de la que partimos, que era suponiendo que es una ecuación de primer grado y que tenemos una línea recta gráficamente, en el cual ahora vamos a sustituir a0. A0 fueron las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, que era f evaluada con respecto a x0 entre x0 menos x1, mientras que a1 es la función evaluada en x1 entre x1 menos x0, mientras que estos ambos se mantienen de la misma manera. Ahora bien, realizando la multiplicación nos va a quedar de esta manera, pero aquí hay unos conceptos que tenemos que recordar, que son L. Aquí vamos a introducir L1 y L0, pero L0 nos equivale a x menos x1 en el numerador
entre x0 menos x1 en el denominador. Esto sería L0 evaluada, L0 con respecto a x, por f de x0, la función evaluada con respecto a x0, más L1. L1 equivale a x menos x0 entre x1 menos x0 por la función con respecto a x1. Ahora bien, la ecuación del polinomio de segundo grado se escribe de la siguiente manera. Polinomio con subíndice 2, que nos corresponde al segundo grado con respecto a x, es igual a subíndice 0 por x menos x1 por x menos x2. Aquí hay algo que yo considero muy curioso, que no estamos restando por el del que estamos tomando en cuenta, que sería subíndice 0. Tenemos presentes 1 y 2. Y va a pasar lo mismo para acá en el a subíndice 1. No vamos a introducir x1. Solo van a ser x0 menos x2. Esto sería más a1 por x menos x0 por x menos x2. Y de igual manera más a subíndice 2 por x menos x0 por x menos x1. Y ahora en esta ecuación vamos a sustituir en donde tenemos x los valores de x0, x1 y x2. Donde x0, x1 y x2 son los argumentos de los tres puntos conocidos que ahora nos dará nuestro problema. Y a0, a1 y a2 van a ser los coeficientes que tenemos que determinar. Para esto tenemos que a0 es igual a la función evaluada con respecto a x0 entre x0 menos x1 por x0 menos x2, y a1 es igual a la función con respecto a x1 menos x0 por x1 menos x2, y a2 es igual a la función evaluada con respecto a x2 entre x2 menos x0 por x2 menos x1. Ahora bien, aquí teníamos a0, pero ahora vamos a multiplicarlo por esto, que es la función, y lo cual algunos no se nos van a cancelar ninguno, como lo podemos ver, quedándonos p, el polinomio de segundo grado sería L0 con respecto a x por la función x0, que esta la sacamos e introducimos esto de aquí para convertirla a la forma de L, y con respecto a x es igual a x menos xj entre xy menos xj, recordando que y j deben de ser distintos para que no se nos llegue a indeterminar. Y con esto el siguiente es L1 con respecto a x por la función evaluada en x1 más L2 con respecto a x por la función con respecto a x2. Ya que obtuvimos que L0 es igual a x menos x1 por x menos x2 entre x0 menos x1 por x0 menos x2, tenemos de igual manera L1 con respecto a x, que es x menos x0 por x menos x2 entre x1 menos x0 por x1 menos x2. Y L2 con respecto a x es igual a x menos x0 por x menos x1 entre x2 menos x0 por x2 menos x1. Aquí podemos darnos cuenta de lo que les había comentado, que en el denominador nunca se nos puede llegar a indeterminar, lo cual les comenté que y debe de ser diferente de j. Y el polinomio de segundo grado nos va a quedar de esta manera. Ahora hay que recordar que no solo vamos a trabajar con polinomios de primer grado, de segundo grado, sino también podemos encontrar de tercer grado, de cuarto o de enésimo orden, para lo cual tendremos una fórmula en general que ocuparemos, que nos dice que el polinomio de n grado con respecto a x es igual a L0 con respecto a x por la función evaluada en x0 más L1 con respecto a x por la función con respecto a x1
más puntos suspensivos más ln con respecto a x por la función con respecto a xn, lo cual vamos a obtener de esta manera que L1 L0 es igual a, aquí se nos va a agregar otros términos, pero en este caso L0 con respecto a x es x1, x menos x1 por x2 menos x2, puntos suspensivos por x menos xn. ¿Esto qué quiere decir? Que supongamos que tenemos x3, pues va a ser por x menos x3. Si tenemos 5, va a ser x menos x5. Introduciendo en estas n el grado del polinomio con el que nos vamos a enfrentar. Para L1 va a seguir la misma cadenita, es x menos x0 por x menos x2, puntos suspensivos x por x menos x a la n, entre x1 menos x0 por x1 menos x2, puntos suspensivos x1 menos xn. Y para L2 con respecto a x, tenemos que es x menos x0 por x menos x1, puntos suspensivos x menos xn, entre x2 menos x0 por x2 menos x1, puntos suspensivos por x2 menos xn. De igual manera, una manera más sencilla de expresar el polinomio de Lagrange, o la manera más común en la que nos la vamos a encontrar, es la siguiente. El polinomio de enésimo orden con respecto a x es igual a la sumatoria de n-1 hasta de i0 hasta n-1 de la función con respecto a x y de li con respecto a x. Para esto vamos a obtener que li con respecto a x va a ser igual a la productoria de desde i es igual a 0 hasta j es diferente a 1 a n-1. ¿Esto qué quiere decir? Que es todas las fórmulas que les hemos explicado, que es x menos xj entre xi menos xj, en el que i va a tomar valores de 0, 1 hasta n-1 y j de igual manera, pero estos nunca deben de ser iguales porque si no llegaríamos a una indeterminación. Ahora les presentaremos un diagrama de bloques que nos ayudará a sintetizar lo antes mencionado. Para poder encontrar el polinomio de Lagrange, primero vamos a desarrollar esta fórmula de acuerdo a nuestro problema. Por ejemplo, si yo tuviera una tabla en la que me dan 4 valores de x y 4 valores de f de x, entonces tendría que desarrollarla para i igual a 0, para i igual a 1, i igual a 2 e i igual a 3. No llego al i igual a 4 porque aquí me dice la operación suma que tiene que ser hasta n menos 1. Y entonces, por eso es que llegaría hasta el dato número, bueno, hasta el desarrollo número 3. Después vamos a sustituir los valores de f de x proporcionados en la fórmula que antes desarrollamos. Como paso 3, vamos a calcular las L de x aplicando esta operación. Y aquí tenemos que destacar que j va a ser diferente de i, que i empieza en 0 y va hasta n menos 1. Recordemos que i puede tomar los valores de 0, 1 hasta el n menos 1. Y j puede tomar los mismos valores, solo volvemos a remarcar que no puede ser j igual a i. Paso 4 es calcular las iteraciones, es decir, las LI. Por ejemplo, para la iteración número 1 sería que i es igual a 0 y que j tiene que ser diferente de 0, como lo mencionamos acá. Entonces sería L subíndice 0 de x es igual a x menos x1 entre x0 menos x1 por x menos x2 entre x0 menos x2. Si se dieron cuenta, aquí, que es donde iban las jotas, no puse una x subíndice 0, sino una x subíndice 1 porque j tiene que ser diferente de 0. Y para el paso número 5 vamos a sustituir valores proporcionados por el problema en nuestras LI. Después vamos a simplificar
y recordando que tenemos que hacer lo mismo para el resto de las LI, es decir, tenemos que repetir estos pasos para el resto de las LI. Y finalmente formamos el polinomio, puesto que ya tendríamos todo lo necesario para esta fórmula. Dados los siguientes puntos, 2,5, 4,6, 5,3, obtener el polinomio de interpolación usando la fórmula de interpolación de Lagrange e interpolar en el punto x igual a 3. Debido a que tenemos coordenadas rectangulares, procedemos a organizarlos de una manera más amigable para su entendimiento. Nosotros, al tener 3 series de datos, obtendremos un polinomio de grado 2, tal como se puede identificar en la fórmula del polinomio. Recordemos que el polinomio de Lagrange está dado por la siguiente fórmula, que es el polinomio subíndice n, que es igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1 de f de x y li de x. Li de x está denotado por el productivo que va desde i igual a 0, donde j debe ser distinto a i, n menos i de x menos x subíndice j sobre x subíndice i menos x subíndice j. Y puede tomar el valor desde 0 hasta n menos 1 y j debe tomar un valor desde 0 hasta n menos 1. ¿Cómo procedemos a expandir esta fórmula? Se hace de la siguiente manera. Debido a que tenemos 3 datos, este será nuestro correspondiente n. Como n es igual a 3 menos 1, obtendremos que irá desde 0 hasta 2. Expandiendo esta fórmula, va desde 0, 1, 2. Tenemos esta siguiente expresión, donde posteriormente sustituimos los valores de f0, f1 y f2, que es 5, 6 y 3 respectivamente. Para calcular los productivos, recordemos la fórmula previamente dicha. Una manera un tanto sencilla de facilitar la identificación de los correspondientes valores de x es etiquetándolos para evitar posibles confusiones. Para el primer valor de L0, calculamos cuando i tiene un valor de 0, j tomará un valor de 1 y de 2, como se puede ver en la siguiente fórmula. Posteriormente, sustituyendo los datos, tenemos esta ecuación. Para L1 se hace de la misma manera. Aquí i tomará el valor de 1, por lo tanto j puede tomar el valor de 0 y de 2. Como se puede ver, este es x menos xj, que es 0, por x menos xj, que es 2. Esto sobre x y menos xj. Como habíamos dicho, i tiene el valor de 1, por lo tanto j no debe ser igual a i, toma el valor de 0, por x de nuevo i, que es 1, menos xj, no puede ser igual a i, por lo tanto toma el valor de 2. Esto nos da esta siguiente ecuación, de la cual procedemos a expandir algebraicamente y realizar la operación aritmética del denominador, teniendo esta ecuación. Para el último valor, de igual manera, i tomará el valor de 2, j puede tomar el valor de 0 y de 1, pero nunca de 2. Entonces tenemos que es x menos xj, como j no puede valer lo mismo que i, tenemos que es x menos x0 por x menos xi sobre xi, que es 2, menos x0, no puede tomar el mismo valor, por x2 menos x1. Realizando las operaciones tenemos esta otra ecuación. Con los productivos previamente obtenidos y la función de expansión, sustituimos cada uno en la ecuación.
Realizando las operaciones algebraicas y aritméticas, obtenemos este polinomio con el cual podemos calcular cualquier valor de f de x con su respectiva x. Como el problema nos pedía calcular qué valor tomaba x igual a 3, sustituyendo este valor en la ecuación, tenemos que nos da un valor de 20 tercios. Ahora pasaremos al ejemplo número 2, el cual ya va a tener un grado de complejidad más alto. El problema dice: obtener el polinomio de interpolación usando la fórmula de interpolación de Lagrange con la siguiente tabla de valores e interpolar en el punto x es igual a 2. En este caso tenemos los puntos x0 es igual a 5, la función evaluada con respecto a x0 menos 387, x1 menos 5, f evaluada con respecto a x1 333, x2 es igual a 3 y la función evaluada con respecto a x3 es igual a menos 83 y x3 es igual a menos 1 y la función evaluada con respecto a x3 es igual a menos 3. En este caso tenemos presentes 4 coordenadas rectangulares, en el cual los vamos a proceder a acomodar de una manera que se nos sea más fácil de manejar para llevar a cabo el buen entendimiento del problema. En este caso, al tener 4 series de datos, obtenemos un polinomio de tercer grado. Es decir, lo vamos a identificar de igual manera con la fórmula del polinomio. Hay que recordar que el polinomio de Lagrange está dado por la siguiente fórmula, que es la función grado con respecto a x es igual a la sumatoria de y es igual a 0 hasta n de la función y por li con respecto a x, recordando que li con respecto a x es igual a la productoria de y es igual a 0 y j tiene que ser distinto de y, en el cual es la sumatoria de x menos xj entre x y menos xj, recordando que nunca se nos puede llegar a indeterminar esta parte. ¿Por qué? Porque tendremos problemas para llevar a cabo la solución. En el que li es el producto que va desde i con 0, donde j no debe de ser igual a i, es decir, j puede tomar cualquier valor de los contadores, pero nunca debe ser el mismo. ¿Por qué? Porque les vuelvo a comentar que se nos puede llegar a indeterminar y lo cual no nos llega a servir. Vamos a expandir la función, en este caso p de tercer grado. ¿Por qué? Porque pues tenemos 4 valores, a lo cual nos dice que vamos a obtener un polinomio de tercer grado. En este caso va a ser de i es igual a 0 hasta 3 de fi, la sumatoria por fi por li con respecto a x, lo cual desarrollándolo nos va a quedar de la siguiente manera. La función evaluada con respecto a x x0 por L0 con respecto a x más la función evaluada en x1 por L1 con respecto a x más la función evaluada en x2 con respecto a L2 por L2 con respecto a x más la función evaluada en x3 por L3 con respecto a x. Esto nos da, vamos a pasar este valor que es x0, la función evaluada en x0 menos 387 por L0 por x, este valor apenas lo vamos a calcular, más 333 que sería de x1 por L1 con respecto a x, que apenas vamos a calcular, menos 83 por L2 con respecto a x, menos 3 que corresponde a x3 por L3 con respecto a x, que estos procederemos a calcularlos en un momento. Como bien les comenté, el 5 corresponde a x0, menos 5 a x1, 3 a x2 y x3 a menos 1. En este caso, para calcular los productivos, recordaremos la fórmula que ya vimos anteriormente,
En una manera más sencilla que nos va a facilitar identificarla es etiquetándola para que no tengamos confusiones en este caso, ¿no? Que estamos acomodando los datos y poniendo colorcitos para que no nos confundamos. Ajá. Para el primer valor de LCO calcularemos cuando i es igual a 0 y j puede tomar un valor de 1, 2 y 3. Por lo tanto, el primer término será x menos x1, donde x1 es el valor de j, y ahora por x menos x2, y de igual manera que la anterior para que no tengamos indeterminaciones, y x menos x3, todo esto entre por x0 menos x2 por x0 menos x3, a lo cual los que tenemos como x las vamos a mantener de esa manera. Ajá, bien les había comentado en la introducción que x1, x2 y x3 son los valores que se nos están dando en la tabulación para resolver el problema. Ahora sustituiremos x menos x1, que sería menos por menos 5 nos da más 5. Y x menos x2, x menos por más 3, menos 3. Por x menos x3, menos por menos nos da más y nos queda x más 1. Y ahora el denominador nos queda de la siguiente manera. x0, en este caso a todos, vamos a poner x0. x0 menos por menos 5 más 5. En este caso aquí ya se nos indeterminó algo. Ah, no, todavía no, perdonen. En este caso es una sumatoria. Por 5 menos 3 por 5 menos por menos 1, 5 más 1. A lo cual al realizar la multiplicación nos queda en el numerador x cúbica más 3x al cuadrado menos 13x menos 15 sobre 120. Ahora vamos a seguir con L1 con respecto a X, que este va a ir de igual manera, en el que ahora I va a tomar el valor de 1 y J va a tomar los posteriores valores, que va a ser X menos X0 por X menos X2 por X menos X3 entre X1 menos X0 por x1 menos x2 por x1 menos x3. Vamos a sustituir de la misma manera, en el que x se va a mantener y en x0, x2 y x3 son valores que ya se nos dieron dentro de la tabulación. x0 es igual a x menos x5, x menos x2 va a ser x más x menos 3 y x por x menos x3, que sería x más 1 entre x1, que es menos 5 menos 5, no se nos indetermina, por menos 5 menos 3 por menos 5 más 1. Esto al desarrollarlo algebraicamente, en el numerador nos da x cúbica menos 7x cuadrada menos 7x más 15. Mientras que en el denominador tenemos un valor de menos 320. Ahora para calcular L2 con respecto a X vamos a proceder de la misma manera, en el que J van a ser los valores de 0, 1 y 3, mientras que I va a tomar el valor de 2. En este caso va a ser igual a X menos X0 por X menos X1 por X menos X3 entre X2 menos X0 por x2 menos x1 por x2 menos x3. Esto va a ser igual a, y al sustituir los datos numéricos que tenemos en la tabla de tabulación, x de igual manera la vamos a mantener constante, y en los demás vamos a introducir los valores de la tabulación. x0, x menos x0 nos corresponde a x menos 5. X menos x1 es x más 5 por los negativos, y al realizar la multiplicación se vuelven positivos, por x menos x3, que sería x menos por menos 1 más 1, x más 1 entre x2 menos x0, que esto es igual a 3 menos 5 por 3 menos por menos 5 más 5.
por x2, 3, menos por menos 1 más 1. Y esto nos arroja un valor en el numerador de x al cubo menos x al cuadrado menos 25x menos 25 entre menos 64. Ahora, para calcular L3 con respecto a X, vamos a proceder de la misma manera en el que J va a tomar el valor de 0, 1, 2 y el valor de I toma el 3. En este caso nos queda X menos X0, que X mantenemos constante como una incógnita, y X0, X1 y X2 son los valores de la tabla, que es X menos X5 menos 5, y X menos X1 es X más 5 por X menos X2, que es X menos 3, entre X3 menos X0, que es menos 1 menos 5, por X3 menos X1, que es menos 1 más 5, por X3 menos X2, que es menos 1 menos 3. Al realizar las operaciones algebraicas, esto nos arroja X al cubo menos 3x al cuadrado menos 25x más 75 sobre 96. Ahora vamos a sustituir en el polinomio para simplificar y obtenerlo ya más específico. Con las productoras que obtuvimos anteriormente y la función que ya expandimos para cada ecuación, vamos a realizar las operaciones para obtener una función el cual podemos calcular el valor de f con su respectiva x. Como el problema nos lo pedía, en este caso era calcular x cuando la función cuando x es igual a 2, y vamos a sustituir nuestro valor. En este caso tenemos que la productoria de grado 3, el polinomio de grado 3 es igual a esto que ya habíamos visto anteriormente, menos 387 por L0 con respecto a X más 333 por L1 con respecto a X menos 83 por L2 con respecto a X menos 3 por L3 con respecto a X. Pero aquí ya calculamos en el paso anterior. En este paso ya calculamos L0, L1, L2 y L3, a lo cual ya nos queda más que sustituir ahora los valores que obtuvimos, que eran los polinomios de tercer grado. Que L0 es x al cubo más 3x al cuadrado menos 13x menos 15 entre 120 más 333 por L1 con respecto a x, que es x al cubo menos 7x al cuadrado menos 7x más 15 entre menos 320 menos 83 por L2 con respecto a x, que es x al cubo menos x al cuadrado menos 25x menos 25 entre menos 64 menos 3 por L3 con respecto a x, que L3 nos equivale a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 25x más 75 sobre 96. Al realizar las operaciones pertinentes de restar los términos comunes, nos queda que la función de tercer grado con respecto a x es igual a menos 3x al cubo menos x al cuadrado más 3x menos 2. En este caso, ahora vamos a calcularlo en el punto en el cual se nos pidió, que era con respecto a x es igual a 2. Tenemos nuestra función de tercer grado, en el cual, donde tengamos x, vamos a sustituir el valor de 2, lo cual nos arroja un valor de menos 24. Y esa sería la solución del problema, el cual esta va a ser ya nuestra ecuación. Pero ahora vamos a poder sustituir en cualquier punto el valor de x para obtener la función evaluada con respecto a ese punto.
Ahora pasaremos a la explicación introductoria del polinomio de Newton, que este también es un segundo método, el cual nos ayuda para la interpolación polinomial mediante la tabulación de datos. El polinomio de Newton es bien conocido como el polinomio de Newton por diferencias divididas. Este método consiste en una aproximación de acuerdo a las derivadas parciales. Es una de las formas más populares y útiles para encontrar el polinomio que pasa por n puntos, en el cual se utilizan las derivadas parciales para obtener una aproximación. Como resultado de la aproximación, la ecuación diferencial parcial del problema es reemplazada por un número finito de ecuaciones en función de la variable dependiente de los puntos, convirtiéndose esos puntos en una incógnita que mediante un sistema de ecuaciones le daremos solución. Para suponer que se nos da una función tabulada de la siguiente manera: los puntos 0, 1, 2, 3 hasta n, y x, x0, x1, x2, x3 hasta xn, y f de x, f de la función evaluada en un intervalo cerrado evaluada en x0, en x1, en x2, en x3 hasta xn. Para esto vamos a tener que el método nos dice que necesitamos de iteraciones. Bueno, en este caso vamos a ver el espaciamiento, en el que es h es igual a h1 menos h0, h es igual a x2 menos x1, y h es igual a xn menos xn menos 1. Ok, aquí hay algo que debemos de considerar, que este espaciamiento debe de ser constante para poder continuar. De caso contrario, tenemos que realizar algo para que este espaciamiento sea constante y nos permita que el método nos funcione totalmente. Para esto tenemos un modelo de tabulación de las diferencias divididas, en el que tenemos delta de y1, delta al cuadrado de y1 y delta al cubo de y1. Hay que recordar que x es una variable independiente y y es una función dependiente de x. En este caso vamos a obtener distintos valores que van a ser: para delta de y1 es igual a a0, es igual a y1 menos y0, que sería y1 menos y0, en el que estamos, no, uno después menos el del lugar, ¿no? Y a1 es igual a y2 menos y1, a2 es igual a y3 menos y2, y así sucesivamente hasta an-1 es igual a yn menos yn-1. ¿Esto qué quiere decir? Que a subíndice 1 va a ser igual a este de aquí, a 2 menos 1, supongamos que es 1, y aquí va a ser 2, y este va a ser de igual manera 1. Estos dos deben de coincidir. Y para delta al cuadrado de y1 es b0 es igual a a1 menos a0. B1 es igual a A0 menos A1, B2 es igual a A3 menos A2, y así hasta que tenemos un modelo matemático que es Bn menos 1 es igual a An menos An menos 2. En este caso estos dos subíndices deben de coincidir, deben de ser los mismos. Aquí podemos notar algo, que estamos tomando ahora los valores que ya calculamos de A0. Por lo tanto, anteriormente debemos de cuidar que el espaciamiento ya se nos encuentre constante. ¿Por qué? Porque si no, esto va a llevar a que se trunque algo aquí de nuestros procedimientos y nos lleve a algo erróneo. Proseguiremos para delta al cubo de y1. CO es igual a B1 menos B0. C1 es igual a B2 menos B1. C2 es igual a B3 menos B2. En este caso, supongamos que este es el número 1, 2, 3 y así sucesivamente. En este caso es Bn, que sería el valor de 3, An, A3, y Yn es igual a Y3. Pero aquí sería Bn menos n-3, que sería, en este caso, acabo de recordar que estos dos deben de ser iguales. Y tenemos un modelo que nos dice que va a ser Cn-3 es igual a Bn menos 3. Para ello nos preguntamos, ¿para qué nos sirve el modelo de tabulación por diferencias divididas? Ok, esto nos va a servir, ¿por qué? Porque vamos a obtener una tabla de manera escalonada, por así decirlo.
lo cual nos ayudará a manejarlo. En este caso, como x tenemos x0, x1, x2, x3 hasta xn. Y es igual a la función de x, que es la dependiente, que es y0, y1, y2, y3 hasta yn. Delta de y1, la primera no la obtenemos, la segunda es a0, a1, a2 hasta an-1. Aquí, ¿por qué no obtenemos? Porque es a1 menos 1, pues entonces pues no lo consideramos. Y delta al cuadrado de y1 es igual a, pues tenemos ahora dos espacios, dos brincos por así decirlo, en forma de escalerita. Y en la tercera tenemos b0, b1 hasta bn-1. Delta al cubo de y solo obtendremos 1, que sería c0, y el modelo es cn-3. Para ello tenemos una ecuación que nos dice y1 es igual a y0 más s delta de y0 más s por s menos 1 entre 2 por delta al cuadrado de y0 más s por s menos 1 por k menos 2 entre 2 por delta al cubo de y0 más puntos suspensivos más, y el modelo a seguir sería s entre n delta de n por y0, a lo cual y1 es el valor que vamos a aproximar, y0 es el valor inicial de y, delta de y0 es una de las diferencias que se obtuvimos por la tabla de diferencias divididas, s es igual a xk menos x0 entre h, recordando que h es el espaciamiento, x0 es el valor inicial de x0, y delta al cuadrado de y0 es una diferencia que igual obtuvimos en la tabla, y delta de y0 es de igual manera una diferencia. Como primer paso, a partir de esta fórmula, vamos a obtener a0, a1 hasta an por el método de diferencias divididas. Por ejemplo, si tuviéramos un ejercicio en el que nos proporcionan 3 valores de x, de xj y 3 valores de f de xj, nos quedaría algo de manera similar, y bueno, como antes lo mencionaron en el video, encontraríamos los valores de a0, a1 y an. Después, los valores que ya obtuvimos de a0, a1, etc., y los valores proporcionados de x se van a sustituir en Pn de x. Simplificamos y ya con eso obtendríamos el polinomio. En nuestro primer ejemplo con el método de Newton tenemos el siguiente ejercicio. Dados los siguientes puntos, calcular f de x con x igual a 0.5 por el método de Newton de diferencias definidas. Inicialmente, a pesar de que el ejercicio nos menciona que debemos utilizar el método de Newton por diferencias definidas, una manera de identificar si es posible utilizar el método es calculando el espaciamiento que hay entre los puntos, los cuales denotaremos como h. Para calcular la h etiquetamos los valores de x para evitar posibles confusiones. Para el primer bloque tenemos que h será igual a x1 menos x0. x1 tiene un valor de menos 1 menos el valor de x0, que es menos 2. Esto nos da una h igual a 1. De igual manera se hace en el siguiente bloque. x2 menos x1 es igual a x2 tiene un valor de 0 menos x1, que tiene un valor de menos 1. Esto nos da un valor igual a 1. Para el siguiente bloque tenemos que es igual a x3 menos x2. Esto es igual a 1 menos 0 igual a 1. De igual manera se hacen para los últimos dos bloques y se puede verificar que hay un espaciamiento constante. Por lo tanto, es viable utilizar este método. ¿Cómo elaboramos la tabla de diferencias finitas? Inicialmente debemos delimitar las casillas que no vamos a utilizar, y de la misma manera que calculamos el espaciamiento de h con las x, procedemos a realizarlo con los correspondientes f de x. Para el primer valor de delta y0, restamos el valor de y1, que tiene un valor de 2, menos y0, que tiene un valor de 7.
Esto nos da un valor de menos 5. De la misma manera realizamos todos los cálculos para llenar esta primera columna. Es decir, en la siguiente casilla restamos el valor de... Realizamos la operación de 1 menos 2, esto nos da un valor de menos 1. Y así para las siguientes celdas. Para la siguiente columna de delta al cuadrado, realizamos de manera similar que con el delta y0. Aquí procedemos a restar el delta y0, 1 menos el delta y0, 0. Esto nos da un valor de 4. Para la siguiente casilla lo hacemos de la misma manera. Tenemos que es delta y0, 2 menos delta y0, 1 nos da igual un valor a 4. De igual manera se hace para los últimos dos. Y para nuestra delta cúbica lo hacemos de la misma manera. Aquí, como se puede visualizar a simple vista, al restar estos valores tendremos que en todos va a obtener un valor de 0. Ya con la tabla de diferencias realizadas, utilizaremos esta fórmula para obtener el valor de su correspondiente f de x. Tal como vemos, nos falta calcular el valor de s. Este se hace de la siguiente manera. xk será el valor a aproximar. H ya la habíamos calculado anteriormente y x0 es el valor del límite inferior donde se encuentra el valor al que queremos aproximar. Como podemos ver, 0.5 está entre 0 y 1. Por lo tanto, nos situamos en 0, en 0,1 y bajamos de manera escalonada para tener los valores de las correspondientes delta y0, delta cuadrada y0 y delta cúbica y0. Sustituyendo estos valores de xk, h y x0, tenemos una s de igual a 0.5. Este valor se sustituye en la fórmula de aquí y con los valores de delta y0, delta cuadrada y0 y de delta cúbica y0, obtenemos que para 0.5 nuestro valor será igual a 2. De igual manera, con el ejercicio anterior, procedemos a realizar el siguiente problema. Dados los siguientes puntos, calcular f de x igual a 0 y x igual a 1.5 por el método de Newton de diferencias definidas. Similarmente con el ejercicio anterior, calculamos el espaciamiento que hay entre los valores de x. Realizando las operaciones aritméticas correspondientes, podemos verificar que el valor de h es igual a 0.3. Usando la misma metodología calculamos el valor de espaciamiento que hay de las f de x para el primer delta y0. Para la primera columna tenemos que es 0.6200860 menos 0.76519777. Esto nos da un valor de menos 0.1451117. Para el siguiente valor se hace de la misma manera. 0.4554022 menos 0.6200860 tenemos este siguiente valor. De la misma manera se resta el valor de esta casilla menos esta, tenemos este valor. Y para este igual hacemos la resta de este valor menos este, tenemos este valor. Para la siguiente columna se hace de la misma manera. Se hace la operación de este valor menos este, tenemos este valor. Igual para la siguiente casilla es este valor menos este valor nos da este valor. Y para la última casilla igual se hace este valor menos este nos da este valor. Y para la última columna de la misma manera se realiza este valor menos este nos da este valor. Y este valor menos este valor nos da este valor. Tal y como pueden visualizar aquí al lado inferior izquierdo.
Similarmente, procedemos a calcular la S para el valor de xk, que como podemos ver, xk tiene un valor de 1.5, nuestra h previamente calculada tiene un valor de 0.3, y debido a que 1.5 se encuentra entre 1.3 y 1.6, nos colocamos en el límite inferior de 1.3 y bajamos de igual manera escalonadamente para obtener el valor de delta y0, delta cuadrada y0 y delta cúbica y0. Con estos valores, para obtener la S, tenemos que esta tomará un valor de 0.666667. Este la sustituimos en la fórmula de aquí y con nuestros valores de nuestras correspondientes deltas y0, delta cuadrada y0 y delta cúbica y0. Realizando esta operación tenemos que cuando x tiene un valor de 1.5, y tomará un valor de 0.51183. Después de haber realizado la explicación y el desarrollo de los métodos de interpolación polinomial, considero que ambos nos ayudan a estimar valores de una función tabulada. Sin embargo, debemos de tener una buena estructuración al realizar la interpolación, ya que al realizarlo de manera correcta se llega a una solución coherente y aproximada, ya que si se hace de forma incorrecta la función puede dar resultados incorrectos y con ello la interpolación puede salir diferente al problema pedido. En general, la interpolación es una estrategia factible para encontrar un valor que no se proporciona y que se sabe que se necesita para lograr el cálculo requerido y sea para cualquier problema de aplicación. El método de polinomio de Lagrange y el método de Newton por diferencias definidas representan una manera más sencilla de aproximar datos. Inicialmente, para el método de Lagrange es necesario tener un amplio dominio del álgebra para evitar errores en la elaboración de nuestra función, a gran diferencia del método de Newton, que es un método mucho más sencillo en el que no implica el uso de una álgebra tan detallada como lo es en Lagrange. El uso de cualquier método queda a elección del usuario, ya que como tal no hay método erróneo alguno. Mi conclusión es que a partir de los métodos de interpolación, tanto como el polinomio de Lagrange como el polinomio de Newton, se nos permitió encontrar funciones polinómicas a partir de datos tabulados. Esto es sumamente práctico en la ingeniería, puesto que con frecuencia se trabaja con bases de datos que aún no tienen una función, por lo que realizando un ajuste numérico con alguno de los métodos vistos, se puede encontrar una solución aproximada. Esperamos que este video tutorial haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.